siento que la suerte me ha querido premiar con la alegría más grande a que puede inspirar mi vida. El éxito del Festival Internacional de Danza Contemporánea de nuestra ciudad, San Luis Potosí. Pues este festival ha permitido proyectar el nombre de nuestra ciudad hasta los más importantes centros culturales del mundo. Esta es, en forma muy abreviada, la historia de nuestro festival. El sol no ha nacido todavía en el desierto. La música va y viene. Lo que hay en el fondo me llama y busca nuestras raíces. El fuego que arde en el horizonte se vuelve una palpitación de cactus. Oigo algo que patea en el tiempo. El ruido del pasado que surge al conjuro de los espíritus, y los ojos del indígena brillan en la noche. Mis raíces se revelan. He penetrado en el tiempo. Es de noche. El aire flota suspendido en el desierto. El ruido del pasado vuelve a inquietarme. Estoy tratando de retomar el mundo que me pertenece. Los cactus emergen de la tierra. Yo misma soy un cactus. Realmente no conocíamos la danza contemporánea. La conocimos hasta que llegó y se fundó Bellas Artes, porque a raíz de ese entonces que se fundó Bellas Artes empezaron a venir los grupos, pues, donde venía Rosa Reina, muchos bailarines y todo, entonces empezamos a conocer ya la técnica de danza moderna entonces, en que ahora se convirtió en contemporánea. Lila, cuando se integra a Bellas Artes, era una época, porque a mí me tocó vivirla allá en México, donde se formaron muchos ballets como Raíces, como Tierra, relacionados con la vida del pueblo mexicano, con las raíces indígenas, pero en danza moderna. Cuando llega aquí, empieza, y sí, a la vez que nos pone otro tipo de danzas tradicionales, o de la manera tradicional de las formas que había de danza moderna, empieza a trabajar la danza mexicana, donde tiene mucho que ver el maestro Raúl. Ella le tocan las grandes producciones de danza del movimiento nacionalista, con la música de Moncayo, con la pintura de los grandes nacionalistas y de ese momento. Y entonces ella siempre es su vena, es su visión. El México de Lila es la visión de ese momento. Ella tomaba clases, ella estaba ahí con Magda Montoya y nosotros íbamos ahí. Por eso conocí a Lila antes en México, antes de que ella viniese aquí. La relación Lila-Magda Montoya era excelente. Lila entró a estudiar con Magda Montoya desde los 9 años. Y allí creció con ella y allí Lila decía que ella, en una función que la llevó su mamá a Bellas Artes de danza, le dijo: yo quiero ser bailarina. Y entonces su mamá la lleva al sindicato de electricistas. Tiene la suerte de poder entrar a los primeros, en esos momentos, ballets ya conformados que existían en México, en la capital. Y como bailarina, pues le va muy bien. Y hace algunos pininos dentro de la coreografía. Se inaugura Bellas Artes en julio. Después, en septiembre, viene Magda, se está un mes aquí, y presentamos un festival en el Teatro de la Paz, bueno, una función, no festival, función en el Teatro de la Paz, ya como ballet del IPBA, del IPA,
pero todos los ballets pues tienen un nombre o una identidad. Y entre Lila y no sé si Miguel Araya, si Álvarez Acosta o varios, escogieron varios nombres y se quedó Ballet Provincial antes de irse a la gira. Le dan la oportunidad de que venga a provincia, a que, más que nada, a que salve la escuela de danza que ya estaba creada. Salvar entre comillas, se necesitaba una maestra. Y entonces ella le dan el trabajo, incluso una de sus grandes amigas, la Güera Güeria, pues no se lo perdonó jamás. Ahora sí, nosotros fuimos de las fundadoras del Ballet Provincial y yo estuve con ellos hasta que se cambiaron de edificio. Formábamos parte del Ballet Provincial, mira. Abril del 64 fue la gira, ¿sí? A Estados Unidos. Y era, el elenco pues estaba Beatriz Martínez, Isabel Cerda, Esther Cervantes, Ruth Almendares, Cristina y Carmela Alvarado, Yolanda González Ruiz, mi hermana, Gloria Gordoa, Marta Mineles, Ramona Martínez, Ricardo Aranda, Jorge Adalberto López, Carlos de Luna y Juan Antonio Almendares. Eran los que eran el elenco de los que fuimos a... y Magdalena Pérez, y Pita García, y Teresa López. Sí, era un grupo bastante grande. Entonces, como ella llega a San Luis Potosí como maestra invitada, para ese momento ya estaba aquí alguien que era mi papá. Mi papá está aquí en San Luis él tenía un gran amigo, que era Miguel Álvarez Acosta. Miguel Álvarez Acosta tenía una visión muy específica acerca de cuál debería ser el movimiento artístico en México, de cómo debería desarrollarse. Y entonces habían surgido o hecho surgir varios institutos de bellas artes. Uno de los problemas que había en México entero era que había algunas escuelas, y dice Lila López en la entrevista, se fundan escuelas pero están vacías porque no hay maestros. Entonces lo que hacían las casas de la cultura y los institutos de bellas artes, como el Potosino, era tratar de capacitar maestros. La misma Lila anduvo dando cursos en diferentes lugares. El país le debe la descentralización a Miguel Álvarez Acosta. Y los potosinos le debemos el Instituto Potosino de las Bellas Artes, que surgió de una manera más o menos modesta, pero surgió, hasta donde yo he podido constatar, cuando Miguel Álvarez Acosta le pide al maestro Raúl Gamboa que venga a iniciar el Instituto Potosino de las Bellas Artes. La anécdota es que Álvarez Acosta le manda a hablar a mi papá y le plantea todo esto y le dice: necesito que te vayas a San Luis. Mi papá en ese momento tenía una buena racha, estaba en su apogeo como pintor, sus cuadros se vendían bien tanto en México como en el extranjero. O sea, el planteamiento, él de hecho acababa de regresar del extranjero. Entonces, de alguna manera también se trae a una bailarina, Lila López, y se conocen desde antes, pero se casan aquí. Entonces, lo que venía a ser traer a dos figuras importantes en la plástica y en la danza para que echaran a andar un proyecto fue darles el proyecto de toda su vida. Fue llamémosle destino, karma, no sé, que ellos dos, aquí en San Luis, pues bueno, no solamente se gustaron, sino acabaron casándose. Y todo esto es precisamente para dar como preámbulo al hecho de cómo esta pareja, que son mis papás, pues bueno, va creando toda esta serie de amalgama de cosas que vienen luego a nacer el Festival Internacional de Danza. Lo que yo recuerdo es que se realizaba en ese momento en San Luis Potosí
el Encuentro Nacional de Teatro, que se desarrolló aquí. Yo insisto en que fue el primero, y ahorita no estoy totalmente segura, pero también me dicen que fue en el segundo, en el Centro de Difusión Cultural. Y entonces pensó ella, dijo, fíjate, si nosotros llegamos a hacer una reunión como esta, pero de danza, sería formidable, porque tendríamos todo, ¿verdad? Tendríamos los alumnos que vinieran a tomar los cursos, las funciones de danza, la reunión de amigos, que así como se había hecho con lo de teatro. Yo quiero un festival así, pero aquí en San Luis, pero de danza. Hasta que dijeron, tenemos que hacer un festival. Y ya ese festival no solamente es para que haya funciones, sino fundamentalmente es un proyecto educativo. Vamos a reunir a toda la gente de provincia, decía ella, para que vengan de otros países o del DF o de otras ciudades y haya una capacitación. El primer festival viene de una manera muy interesante. Muchas de estas cosas surgen como ocurrencias, porque hay que decirlo, o sea, no fue algo que se pensó, que se premeditó, sino fueron pasos lógicos. Si podemos verlo en una escala de tiempo, fueron pasos lógicos que ahora los podemos ver claramente, pero estoy seguro que en su momento nadie lo podía haber visto, ni siquiera haber pensado. En primer lugar, el festival de alguna manera es pionero, fue pionero de las actividades dancísticas en México, fue el primero que puso en contacto no solo a nivel internacional con otros grupos, sino a los propios grupos nacionales. Es un punto de encuentro, un punto en donde los distintos grupos que existen en el país pueden no solo presentarse, sino intercambiar experiencias, conocerse, saber lo que están haciendo los unos a los otros. En ese sentido, yo creo que la importancia del festival era y es, quiero pensar, muchísima, porque es el punto de reunión más importante del mundo de la danza en México. Tenemos que recordar a una gran institución mexicana como lo fue el FONAPAS, en el sexenio de José López Portillo. Fue allí cuando la maestra Lila López, acompañada de Carmen Alvarado, nos vino a proponer este primer festival. Hay esta circunstancia. En México no es como en Estados Unidos, donde hay asociaciones particulares. En México, los gobiernos son los grandes promotores de la cultura. La creación del festival, como antes había apuntado, se debe única y exclusivamente a Lila, claro. Yo con verdadero interés, apoyado en mi calidad de director de una institución, la labor está apasionada de Lila, lo he hecho con verdadero gusto. Y todo lo que ha estado de mi parte, pues ha tenido ella mi colaboración, claro que sí, mi colaboración entusiasta, porque me conta que realmente es su pasión por la danza. Trabajamos desde el inicio de este festival, es el primer festival que se dio en este país, como festival, primero fue el Festival Nacional de Danza, pero fue muy importante porque abarcó varias compañías, fue creciendo, se convirtió en Festival Internacional de Danza Contemporánea. Entonces este es un dato muy importante, históricamente en México es un dato muy importante porque fue el primer gran festival. Lo interesante era que era una actividad que no se desarrollaba como en ese momento casi acontecía con todo en la Ciudad de México, sino fuera de la ciudad, es decir, también digamos que fue pionero en la descentralización de las actividades culturales, porque llamaba la atención que en una capital, como el estado de San Luis, etcétera, que uno no podía, viéndolo desde afuera, pensar que hubiera tal actividad de la danza y con tanta, sobre todo, constancia. Yo creo que hubo la etapa en donde Lila López y Raúl Gamboa, desde el Instituto Potosino de Bellas Artes, fueron los gestores absolutos, los dínamos, los motores de este festival, en donde ellos ponían los recursos institucionales del Instituto Potosino de Bellas Artes, su casa, sus vehículos, su tiempo, su atención, su capacidad de gestión. Mi intervención ha sido, digamos, la
O sea, siento una profunda admiración. Cuando una persona entrega su vida, digamos, al logro de algo, y no queda más remedio realmente que admirar, sumarse a la admiración general que merece una persona, digamos, como Lila López, que ha logrado lo que ha obtenido, digamos, el festival, que comenzó con características de penuria, y que hoy realmente ya se ha logrado a través justamente de muchas cuestiones, de llamar a muchas puertas. El hecho de que se hiciera un festival, una muestra de danza en San Luis Potosí, tenía varios puntos interesantes, tanto dentro de la danza como dentro de la política, porque hay que mencionar que, pues bueno, la dirección del Instituto Potosino de Bellas Artes que hacía mi papá, pues tenía mucho que ver con la política. Y tenía que ver mucho con la política, no precisamente porque fuera la política como ahora la conocemos, era más bien de cuestiones de gestión, porque el Instituto Potosino de Bellas Artes vivía de la caridad de mucha gente. Y podemos, o sea, lo decimos, vivíamos de la caridad. El festival es una estructura, un programa que ha permanecido a través del tiempo y no tengo dudas que va a seguir todavía por mucho tiempo más, pero pasó como por diferentes etapas. Yo creo que una primera etapa es la iniciativa personal, particular de Lila López, llevada por su amor por la danza, por sus vínculos con algunos grupos dancísticos del país, generó una iniciativa de reunirlos y de hacer un festival. Y esa primera etapa es realmente una hazaña de la voluntad individual de Lila, que tuvo que hacer gestiones en diferentes espacios, pero antes de que existiera una estructura consolidada de respaldo institucional hacia el festival. Creo que es significativo que estemos reunidos aquí en la ciudad de San Luis Potosí en un festival de danza contemporánea. Este evento, que es un modelo en su género, no nada más en el país, sino en otros países del mundo, está indicando la necesidad que hay de organizar este tipo de eventos, dado que a nivel mundial, no solamente nacional, hay un interés creciente por lo que es la danza contemporánea. Una nueva técnica, una técnica profesional de la danza que expresa, que manifiesta perfectamente los problemas, los acontecimientos, los sentimientos del hombre contemporáneo. Yo creo que eso es muy importante. Lo que siempre fue maravilloso en San Luis era el carácter de festividad, que yo creo que hasta la fecha de todos los festivales sigue siendo el único que es verdaderamente festivo, ¿no? Que uno va a la fiesta de San Luis, a la fiesta de la danza, y es una fiesta compartida con el público, con los bailarines, hasta con los críticos. Pues fue realmente un aprendizaje, porque eran los momentos en que yo estaba como en esa búsqueda de ver qué era la danza y todo esto. Entonces venir al festival era como muy esperado para mí. Como decía Carmen, uno hacía lo imposible por buscar los recursos para poder estar, porque además era una convivencia entre toda la comunidad dancística que pocas veces tenías la oportunidad de ver, de conocer y ver cada uno su forma de creer y ver la danza. Ir al Festival de San Luis era como el momento más importante del año, como grupo, ¿no? Sobre todo los grupos independientes de danza contemporánea, porque era el lugar de reunión de todos y no todos eran invitados. Era una cita venir a San Luis Potosí al Festival de Danza Lila López. Al principio era nacional, luego internacional. Era pues una cita que encontrábamos con mucho gusto, mucha alegría. Si te dejaban fuera de la programación, pues te sentías muy triste de no pisar San Luis Potosí. Era como una meta, ¿no? Tanto el Festival de San Luis como el Premio Imbaguam eran como las dos grandes plataformas de la danza en ese momento. Sí, nosotros lo consideramos precisamente el principal parámetro de la danza contemporánea. Hay que decir que aquí, como era un escaparate para los profesionales y para los no profesionales. Para nosotros fue un gusto, un placer de poder primero hacer dos estrenos para el Festival de San Luis Potosí.
El año pasado también habíamos querido hacer el estreno aquí antes de hacerlo en Bellas Artes, y este año otra vez hemos tenido esta oportunidad porque debemos dar mucha importancia a ese festival. Para mí el festival Lila López ahora siempre fue una enseñanza. Desde casi la segunda edición, desde 1982, yo asistí a los talleres, a los cursos. Yo creo que es el vehículo ideal para que se conozca qué es la danza contemporánea, aunque ya en provincia me he llevado la feliz sorpresa de que hay muchos grupos. Y pues creo que es el foro ideal para que todos se expresen en la forma que mejor les parezca, y yo creo que pues deben continuar este tipo de eventos, y que San Luis pues puso la primera piedra. La maestra Lila no solamente armaba una programación, es decir, no armaba ¿cómo se llama? No elegía grupos nada más para presentarlos en 2, 3 o 4 escenarios que tenía su festival. Era un concepto mucho más complejo que incluía obviamente la parte escénica, pero tenía la parte educativa, pero tenía la parte de contacto con los medios de comunicación y la crítica, tenía foros de reflexión. El día que nos invitó San Luis, dijimos, ya somos alguien. Y el día que San Luis nos invitó y nos tocó bailar en el Teatro de la Paz, era que ya habíamos adquirido la mayoría de edad. El Festival de San Luis tiene como ese nivel de decir, si llego a San Luis es porque tengo un trabajo reconocido, tengo un trabajo que sí merece estar en un festival. Pues también recordemos que los propios integrantes de las compañías tenían la oportunidad del concurso DIF Waldín. Entonces una labor muy, muy loable para los organizadores, en este caso para la maestra Lila. Es un esfuerzo de mucho valor. Los grupos que venían también aprendían. ¿Por qué? Porque terminando su función, primero el público, ya con un criterio, ya para el 7º, 8º festival, ya había la gente con criterio, ya la gente opinaba, la gente de a pie, la gente de la calle, el que barría la plaza de noche, opinaba acerca de los grupos. Veo que el público cada vez pues conoce más y por lo tanto exige más, da oportunidad a que se exprese uno muy personalmente y aplaude o no según su muy particular punto de gusto y crítica personal, que me parece que es pues lo más sano y justo, ya que él es el que da y quita, el que hace o no hace al futuro o buen o mal artista. A los años posteriores siguió subiendo su nivel y cada vez tenía un prestigio más alto. Todo mundo quería participar en el Festival de San Luis, todo mundo quería ser parte de esa gran fiesta de la danza. Los costos de venir desde Baja California no eran pocos, el festival realmente no daba más que el teatro, ¿no? El teatro, no era como ahora que se paga todo, transporte. Ojalá y hubiera sido así, pero son pasos que van avanzando. Yo creo que en el sentido del tiempo cambió las circunstancias de la danza en México de una manera radical, porque entonces ya tuvieron carta de naturalización como entidades profesionales de pies a cabeza. Después viene la etapa de la consolidación, donde ya se abren las fronteras y se convierte en un festival internacional, con compañías no nada más de América, sino de otras partes del mundo, de Europa, de Asia, de África, en fin. Y que es la etapa más fuerte del festival en los años 90. Después, con el deceso de Lila, obviamente viene una declinación que es normal, porque bueno, todas las creaciones, las agrupaciones, los festivales
tienen altibajos y era normal, ¿no? Que no el festival se iba a mantener siempre en la cumbre. A mí me parece que yo llegué a lo que era primero el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y un poco después se transformó en Instituto de Cultura de San Luis Potosí, justamente en el momento en que se estaba dando como una transición entre esta iniciativa de una mujer que ama la danza, que tiene vínculos con la danza, que tiene una personalidad muy fuerte y muy definida y que logra cosas, al momento en que las instituciones comienzan a darse cuenta de la importancia y del tamaño que ha tomado este festival y que en consecuencia quieren darle una estructura más consolidada, más programática, menos sujeta a los vaivenes de una gestión año con año. Pero era un festival diferente al que había hecho Lila López. Para empezar, se cambió la fecha. La fecha siempre había sido en el verano, lo cual convocaba a todos los estudiantes de la República a venir a tomar los cursos, ¿sí? Y muchas compañías se desplazaban de sus diferentes estados a estar todo el verano y todo el proceso del festival. Esto ya no se pudo cuando se hizo en octubre. Hubo un momento en que sí nosotros dudamos, digo nosotros, la comunidad de danza del país, por el cambio de formato, por el cambio de calendario, porque la mayoría de las gentes que asistíamos era en verano, precisamente por los cursos, la calendarización de las actividades académicas. Pues que el festival se ha transformado, porque se tiene que transformar. No puede ser que mantengan lo mismo desde 1981 al 2012, ¿no? Entonces sí se ha ido transformando. Yo creo que cubrió sus objetivos y pues necesariamente quien está a la cabeza le va a dar un tinte diferente. Y las mismas exigencias del medio dancístico también le van a dar un tinte diferente. Era como otro festival para mí. Sí le pusieron el nombre de Lila López y todo, pero era un festival muy diferente al que yo había conocido en los años 80 y en los años 90. Sí había mucho más presupuesto, muchísimo más presupuesto. Pudimos ver compañías que quizá nunca hubiéramos podido ver en San Luis Potosí, como el Trocadero, como San Cayuco, ¿sí? Recuerdo mucho una anécdota del director de Trocadero que se sorprendió de que en ningún lugar del mundo se pagaba tan poco dinero por ver a su compañía, solo en el Festival de San Luis. Yo detecto, a lo mejor me equivoco, dos grandes momentos del festival. El momento en el que era este gran centro de comunidad de danza, era el festival, digamos, no quiero decir casero en el sentido de pequeño, era así como entrañable, pero con un estrato muy fuerte nacional. Luego tiene un momento, que son años recientes, poco tiempo, en el que el festival como festival se profesionaliza también y adquiere también un peso ya también internacional y da mucho también en nivel de formación y se vuelve un gran festival en términos de lo que a nivel internacional se puede llamar un gran festival. La tercera y última etapa fue cuando se internacionalizó, cuando incluso empezó a tener una estructura mucho más consolidada al nivel del Instituto Nacional de Bellas Artes, incluso hasta cuando cambió de sede y entró a la lógica de festivales de San Luis Potosí y ya perdió un poco su carácter del Festival del Instituto Potosino de Bellas Artes. Ese sería como el último momento. Ahora, lo que me parece importante es que por la propia fuerza de la tradición y de importancia del festival, yo creo que el festival está llamado a perdurar. Ahorita, en este tercer momento, creo que el festival está buscando el punto medio entre los dos, en continuar siendo este festival entrañable para la comunidad de danza, pero al mismo tiempo sostener el peso internacional que alcanzó en la administración anterior. Las dos cosas son importantes y las dos cosas dan paso a crecer. Ahora, la evolución del festival tendrá que responder a la evolución de la red. Si bien es cierto que perteneció a la red desde el principio, que aquí nació la red, nunca trabajó en red el festival. Creo que el paso ahora del siguiente de la festival es volverse el centro de la red.
porque, por ejemplo, ahorita veo a todos los compañeros que son, muchos de ellos coordinadores de festivales, muchos ya tienen sus compañías y ya con trascendencia, etcétera, y todos ellos nos conocimos aquí. Entonces, de repente, ya cuando tienes referencia de alguien que ya conoces a un coreógrafo, pues ya sabes más o menos también su historial, ¿no? Entonces, eres parte de esta historia, y básicamente el Festival de Lila López es quien nos congregó, ¿no? Y hasta la actualidad, inclusive en la actualidad pienso que también ha habido altibajos, ¿verdad? Cosa que con la maestra Lila, pues es la historia de todos nosotros. Cuando se va uno, pues no sabe uno cómo continúa el trabajo que uno hace, cómo continúa, y estos rompimientos que se dan en todos los casos y surge nuevamente o resurge. Esto continúa, me da mucho gusto que continúe. No obstante, los presupuestos que se han dado en todo este país, pero por fortuna creo que el arte no muere. Y la verdad es que todos lo construimos, todos hicimos un pedacito gracias a la iniciativa de Lila, que fue la que enloqueció más grandemente y dijo, voy a hacer un festival. Y gracias a ella, a la gran generosidad de Lila de invitar a todos sus amigos de la provincia y decir, vénganse Monterrey, vénganse Veracruz, vénganse Colima y vénganse todos, y recibirlos como si fuera su casa y decir, aquí estamos todos juntos. Los festivales que vi con mi madre fueron una época muy bella, muy padre. Fue una época que recuerdo con una secuencia de hechos, de situaciones, de complementos, y te quedan de muchas formas. Y lo gozas de una manera y tu perspectiva es diferente. Cuando ya pasas, porque me tocó estar dentro y me tocó estar de espectador. Hubo otros donde solamente me acerqué a ver qué estaba pasando con el festival. Hubo otros que me daba ganas de cerrar los ojos y decir, híjole, esto no era la esencia del festival. Porque Lila siempre buscó mucho hacer reconocimiento a todos los que hacían el festival. Eso es algo que hay que reconocer. Lila cuidó mucho su prensa, siempre cuidaba mucho la difusión del festival. Se hacían ruedas de prensa al mediodía, al término, previas a las funciones, y luego en la noche al término de las funciones. Ella los convocaba, organizaba desayunos, iba por la gente en su propio coche, cuidaba el flanco de los maestros, de las bailarines, del público. Estaba en todo, realmente era una personalidad multifacética, se prodigaba. Qué bueno que se hagan los festivales, qué bueno que se haga todo el trabajo que se pueda en toda la República, que tenga un festival. Pues qué maravilloso, que todos bailen para con todos, que finalmente es lo que ella pensaba. Es increíble que con tan poco se haya logrado tanto, al grado tal de que desde Finlandia vengan grupos de 10 personas, de bailarines, con sus técnicos, que se paguen ellos su viaje desde Finlandia hasta México, para estar presentes, digamos, en este festival, y que hoy tengamos peticiones desde el Japón para venir a estar presentes del festival. En el caso de San Luis Potosí, los bailarines encontraban algo más que el festival, encontraban como un espacio de encuentro, de convivencia, de comprensión, de relatos de vida que se confrontaban durante el festival, un gremio que a veces sentía con buenas razones que estaba marginado en términos de apoyos institucionales, de comprensión a su propia disciplina, encontraba públicos, cosa que creó el festival. Ese público ávido de ver danza, esa calidad de las compañías programadas, ese espíritu, las filas enormes antes de entrar el público, hay una presencia, ¿no? La gente a mí no me cree a veces cuando les platico que en San Luis Potosí se daban portazos en el Teatro de la Paz para entrar, porque un teatro de 1.500 localidades era insuficiente para albergar a la gente que quería entrar a ver danza contemporánea. Y cuando se cerraban las puertas porque no cabía nadie más, estaban a punto de tumbar las puertas y de dar portazo, eso yo lo vi. Y además dando funciones en 2 teatros, porque se daba en Difusión Cultural y se daba en el Teatro de la Paz, con llenos en Difusión Cultural y con llenos en el Teatro de la Paz, para ver danza contemporánea. Sí es cierto que el público que iba al Teatro de la Paz o que va al Teatro de la Paz, pues es un público aficionado,
que ya tiene conocimientos, que ya tiene gusto por la danza, que ya ha visto, que espera el festival, o sea, que se fue formando, e incluso a veces pudo parecer que era una especie de núcleo, que siempre eran las mismas personas que iban al teatro porque esperaban la compañía o esperaban el ballet teatro en este caso, o otras compañías. Darle un lugar al público. Lila López leyó muy bien que después de 15, 20 años de festival, había jóvenes que habían visto desde que nacieron prácticamente ediciones del festival, que conocían a los grupos, que sabían apreciar coreográficamente los trabajos, y entonces hizo un premio especial para la mejor coreografía, y los jurados era el público, se repartían unos papelitos a todos los asistentes para que votaran por las mejores coreografías. Y me pareció que eso era muy interesante, abrirle un voto de confianza a ese público exigente, conocedor, que se daba cita año con año y que se sigue dando cita en el Festival de Danza. Lo que veíamos con mayor júbilo era el público. El público siempre ha sido el gran atractivo, ¿no? De ir a bailar a San Luis, tener un teatro lleno, o sea, es wow, qué extraordinario, ¿no? Qué maravilla. Logró ir haciendo un público que no apareció de un día para otro, de la noche a la mañana, como se dice, sino que fue producto de muchos años de terquedad, de decisión, de aportaciones, de tiempo, de talento, de todo. Una persona que fue Lila López la que logró hacer un público. Bueno, yo creo que esa es en este momento para México, no solo en el caso del festival, sino de toda la política cultural del Estado mexicano, es un momento de redefiniciones. Y la respuesta para mí es muy simple. ¿Cómo comenzó el festival? El festival comenzó como una actividad de un grupo de gentes que amaban, gustaban de la danza y que consiguieron apoyos y lograron el apoyo institucional, luego, en fin, tuvieron el cobijo de las instituciones, pero en realidad fue una iniciativa, como se diría ahora, de la sociedad civil. Que mantenga, eso sí, su lugar porque es el pionero, porque todos los demás nacen a partir de este festival. Y desde luego, pues que siga siendo el Festival Lila López, porque es el homenaje mínimo que San Luis Potosí le debe a esa personalidad entrañable que fue Lila. Claro, definitivamente, porque, por ejemplo, el Congreso tiene la base del festival, ¿no? El Congreso también se fundamenta en traer pues agrupaciones nacionales. Ahorita nada más trabajamos con lo que es el nacional, aunque traemos maestros extranjeros, pero más bien se está enfocado para la gente del país. Pero también nosotros lo estamos manejando en el contexto que no nada más el bailarín tiene que formarse técnicamente, ¿no? Sino también con materias teóricas. Eso es una cosa que también nosotros retomamos del festival en el Congreso. El festival tiene que relacionar lo local con lo nacional. Y como ahora es internacional, con lo internacional. Entonces, ¿qué necesita San Luis? ¿Qué necesita el país? ¿Y qué aportaciones pueden recibir de fuera? Entonces, tienen que tener la capacidad de como que engrane todo eso para que sea exitoso el festival. Si se refiere nada más a grupos o bailarines o maestros locales, bueno, pues tiene un interés nada más local. Claro. Si nada más se refieren a lo nacional, pues entonces los locales, ¿qué? Se quedaron abandonados, ¿no? Si no se retoma lo internacional, pues entonces el nombre ni siquiera se justifica, ¿no? Entonces sí, el que organice el festival, la visión que se le da al festival, tiene que tomar en cuenta esos tres elementos. Porque si no, no cumple su cometido, ¿no? O que le cambien de nombre, que sea otra cosa. Pero para que sea el Festival Internacional de Danza Lila López, tiene que engranar los tres niveles. Aquí tenemos que ver el futuro desde el punto de vista del pasado y apoyarnos en el pasado para lograr el futuro. Lo único que yo quiero es que Lila López tenga más fuerza dentro de la comunidad local, que la gente aquí aspire a ser parte de Lila López. No podemos meter gente que no dé la calidad que se requiere en un festival internacional. Pues yo creo que es fundamental, ¿no? Hemos tenido aquí a compañías extraordinarias como el Ballet Nacional de Chile, o ese precioso grupo de la tercera edad, ¿no? Los muchachos de antes.
Hemos tenido gente muy importante del Ecuador, Wilson Pico, la propia Susana. Creo que así, si comenzamos a hacer un recuento de la memoria, pues han estado representados casi todos los países de Latinoamérica. Y al venir acá, no solamente a entregar su arte, sino a recibir la respuesta de un público numeroso, porque es otra de las cosas que no podemos dejar pasar. Es decir, Lila López dejó un hábito en su pueblo de asistir a estas actividades dancísticas que le es fiel, es decir, a través de las administraciones que han pasado, el público está fiel a la danza contemporánea. Te sentabas a veces como espectador ahora sí como espectador de un grupo que viniese, a veces nacional, extranjero, del que fuese, y a veces te tocaba estar con alguien que era la primera vez que estaba en el teatro. Entonces veías sus reacciones, sus comentarios, y es donde captas, donde dices, esto, vaya, nos sensibiliza a todos. Creo realmente que toda actividad tendiente a la solución de problemas de orden artístico, creo que tiene los mismos impedimentos, dificultades. Es un poco difícil hacer comprender a los gobiernos que mientras no se desarrolle la parte emocional de nuestra naturaleza psíquica, correspondiente, digamos, a la emoción pura que recibe el arte, cuando únicamente se desarrolla la emoción correspondiente a nuestra materia, a nuestra física, mientras esto suceda, no podemos cambiar al ser humano. Es importantísimo, no es una palabra, es un hecho. El día en que logremos que la humanidad, o una gran parte de ella, tenga desarrollado debidamente sus facultades psíquicas relacionadas con la emoción pura, o sea, con el arte, el hombre dejará de darle preeminencia a sus emociones de tipo racional, de tipo físico, de tipo material, para dárselas a las de tipo espiritual, que en este caso representan mejor que nadie el arte. Sí, ella quería más, mucho más, pero estaba muy satisfecha con lo que había logrado, porque fue muy difícil. No fue que ella dijo, ay, voy a hacer un festival y todo se solucionó, ¿no? O sea, toda la anécdota de cómo logró acercarse con el gobernador de San Luis, cómo logró que el maestro Sandoval le diera el apoyo, o sea, Limba, fue complicadísimo. Y sus viajes de ida y vuelta a México, a San Luis, para conseguir esos apoyos. Y entonces ella decía en la entrevista, lo recuerdo muy bien, que decía que sí, que se sentía satisfecha porque cuando decía, después de tanto trabajar, de tantas, ¿no? Conseguir los presupuestos y la programación y las fechas y todo, dice, cada vez que hay una función en el festival o que están los cursos, o sea, me siento plena, feliz, ¿no? Y entonces yo creo que sí quería crecer, quería que se reprodujeran festivales, ¿no? Quería que tuviera más impacto el festival, a lo mejor que fuera más largo, ¿no? Los cursos, pero sí sintió que había logrado lo que ella estaba buscando. Desde aquella noche que con grandes esfuerzos fue presentado en San Luis Potosí el primer festival de danza contemporánea. Fue esta presentación muy modesta, pues apenas pudimos reunir 5 grupos de danza. Con esta clasificación, más otras actividades que, sumando todas en total, quizá no resultaban más de 15 o 20. No quiero dar fin a estas palabras, sino ofrecer la más cordial de las bienvenidas a todos los grupos danzarios que colaborarán con su arte al éxito de nuestro festival. Igualmente a los maestros, periodistas, críticos de arte, jurados, y a este maravilloso público cuya estimulante presencia nos da fuerza para seguir adelante en esta bella y apasionante tarea. Parecerá que a quienes nos escuchan algo normal y sin mayor relevancia, pero para mí, que lo he visto nacer y crecer hasta alcanzar su mayoría de edad, tiene una trascendencia que me emociona y disfruten hasta las lágrimas.
querido público potosino, gracias por haber llenado el vaso de mi esperanza. Yo estaré aquí siempre por ustedes, en espíritu, en este festival. Muy mío, muy nuestro, muy de San Luis Potosí y muy mío.